Hola, en este vídeo vamos a ver las fases de diseño de una PCB. Están ordenadas en base a nuestra experiencia haciendo módulos, pero no significa que tú, como diseñador o diseñadora, en un momento dado necesites cambiar el orden y así lo hagas. Eres libre de poder hacerlo. La única cosa que se te pide es que tengas un criterio, es decir, entiendas por qué estás haciendo las cosas y a partir de ahí eres totalmente autónoma o autónomo para tomar tus decisiones. Entonces, antes de entrar ya un poquito más en detalle, te diré que este vídeo solamente pretende darte una visión general de cómo se hace la PCB. Para aquellos que decidan meterse más en la parte de hardware, de diseño de electrónica, entonces ahí sí, ya entraremos en un aspecto más teórico, intentaremos ver las mejores técnicas para hacer cada cosa. Entonces, de momento, con que te quedes con una visión general es suficiente. Entonces, la primera parte, la primera fase sería crear las capas. Nosotros, cuando creamos un diseño en Altium, tenemos dos capas, que es la de arriba, que llamamos top, y la de abajo, que llamamos bottom. Entonces, nosotros consideramos que un diseño mínimo debería de tener 4 capas. A partir de ahí, en función de lo difícil que pueda resultar el diseño, pues ya haremos más o menos. Pero en general, eh, todos los diseños van a ser de 4 capas. Bueno, comentar rápidamente que las capas se separan entre medias por un dieléctrico, es decir, un material no conductor, con lo cual es como un plastiquito, ¿vale? Para que no se toquen las distintas pistas o los planos o demás. Bien, luego tenemos que definir las reglas. Las reglas le dicen a Altium cómo quieres hacer el diseño, de forma que a ti te permite concentrarte en otras cosas. Por ejemplo, tú lo que quieres es que cuando pongas una pista, el espacio que haya entre una pista y otro elemento, como puede ser una vía o bien otra pista o el contacto de un componente, sea de X milímetros o digamos, el espacio que tú quieras, la distancia que tú quieras. Bueno, pues eso se lo especificas y siempre que hagas el dibujo de una pista, directamente Altium o no te va a dejar hacerlo porque no cumple con esa regla o va a marcar el espacio automáticamente. Y eso es súper cómodo, eso te va a hacer que vayas mucho más rápido y te puedas concentrar en otras cosas. Bien, como eso hay otros aspectos más que ya iremos viendo cuando llegue el momento. Bien, el siguiente paso sería distribuir por bloques los componentes que has importado de los esquemáticos, porque lo que tú pretendes es coger y tener una idea del espacio que necesitas encima de la PCB. Entonces, este recurso es muy importante, es algo que te va a ayudar a situarte un poco y decir, bueno, pues esto lo voy a poner aquí porque me interesa para rutar aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, otra cosa que harás es quitar la serigrafía, es decir, todos los elementos gráficos que dan información sobre los componentes o lo que sea. Entonces, por ejemplo, la parte de arriba estás viendo lo que es el nombre de las resistencias, de los solder jumpers, etcétera, y abajo ya no. Entonces, esto es muy cómodo porque cuando ya los tienes que situar no te interesa saber los nombres, ya los sabes, ya los has colocado. Entonces, te ayuda a verlo más claro. Bien, una vez que ya tenemos hecho esto, pasamos al proceso de rutado. Entonces, dentro de este proceso hay también otras, digamos, recomendaciones, otras fases que debes de seguir y ya comentaremos, pero en esencia el proceso de rutado es lo que estás viendo aquí. Tienes el componente y ya empiezas a lanzar las pistas. Esto pequeñito que estás viendo así de color rojo son, me refiero a las líneas, son las pistas. Entonces, y luego por la parte de atrás, ¿vale? Esto en color gris son las pistas de las otras capas. Entonces la idea es que, bueno, pues teniendo unas consideraciones vayas haciendo ya eso. Luego están los planos. Los planos son zonas de cobre que se conectan a algo, por ejemplo a GND, es decir, a masa o a alimentación o lo que sea. Entonces, tienen distintas utilidades, como por ejemplo ayudan a prevenir interferencias o cosas así. Entonces, esto ya iremos viéndolo, pero una vez que has terminado el proceso de rutado, hay que hacerlo para proteger el diseño y demás. Bien, luego haremos esto, que es las vías en los bordes y el vía stitching.
Esto de las vías en los bordes tiene la intención de mejorar la calidad del plano de masa. Es decir, la conexión con masa, cuantas más vías tenga, mejor va a ser. Y eso condiciona, entre otras cosas, por ejemplo, para eliminar interferencias generadas por otros componentes o lo que sea. Y el vía stitching es más de lo mismo. Lo único que en vez de tener solamente vías aquí alrededor, estamos hablando de vías en toda la placa. Si alguien no sabe qué es una vía, que lo estoy pensando justamente ahora, es esto de aquí. Las vías conectan capas de la PCB y las pistas de esas PCBs. Entonces, tú puedes hacer que una determinada pista conecte con la vía y otras no, y entonces eso te permite ir pasando por distintos distintas capas y conectar por ahí todo lo que necesites del circuito, ¿vale? Entonces ya iremos viendo eso que es exactamente, pero ahora mismo con que te hagas una idea de esto me basta. Bien, luego los teardrops es una forma muy interesante de determinar las pistas. Fíjate que en la parte de arriba las pistas, que son estas líneas rojas, directamente conectan con el elemento, ¿vale? Y nada más. Sin embargo, si tú añades el teardrops, te suaviza cómo se terminan esas pistas. Entonces eso pues ayuda mucho a, por ejemplo, no generar puntos muy calientes, en fin, tienen cosas que son importantes dentro de lo que ya hablaríamos de la calidad del diseño. Bien, luego tenemos que hacer una revisión capa a capa de las pistas. Entonces, aquí arriba lo que estamos viendo es un ejemplo, ¿vale? En este cuadradito de aquí, de algo que está mal. Esta pista tiene una pequeña curva que esto puede afectar a la integridad, es decir, a la vida útil de la pista. Entonces, lo correcto es dejarla totalmente recta, como lo ves aquí, y aquí abajo un tanto lo mismo. Esta curvita es innecesaria porque simplemente moviendo un poco la pista ya la dejas como una única línea y entonces eso hace que por aquí no se generen puntos calientes ni nada por el estilo. Entonces eso es muy interesante. Luego haremos el Design Rule Check, que no he puesto nada porque básicamente es una herramienta tipo informe que te dice Altium todas aquellas cosas que deberías de revisar o que directamente hay un error en el diseño y eso hay que corregirlo. Y bueno, por último hablaríamos de la serigrafía. Entonces, antes, si lo recuerdas, estábamos hablando de quitarla y ahora lo que hacemos es ponerla y no solo eso, sino que encima vamos a colocarla correctamente para que cuando la persona que vaya a utilizar tu módulo mire, pueda identificar todos los componentes y todos los test pads y todas las cosas que sean necesarias. Si es un diseño muy cargado, pues bueno, hay otras herramientas que ya comentaremos más adelante, pero en principio para diseños como los que vamos a hacer, esto sería más que suficiente. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, que hayas cogido un poquito la idea y nos vemos en el siguiente con el SP8266. Gracias.